investigadoras, tanto de la UNAM como fuera de la UNAM, han tenido la generosidad de compartirnos sus trabajos, sus avances, sobre todo con la intención de informar a nuestros estudiantes, completar sus formaciones, despertar vocaciones hacia las áreas de investigación. En esta ocasión, también en este semestre, he pedido a la doctora Blanca Rivero que nos sea la organizadora de estos seminarios durante todo este semestre y vamos a estar muy agradecidos de que cada viernes, no es cada 8 días, es más o menos cada 15 días, pues ustedes nos puedan acompañar. Entonces, a nombre de la Jefatura del Departamento de Farmacia, les agradecemos y damos formalmente inicio a esta serie de seminarios del semestre 2027-1. Adelante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Emiliano Aparicio. El doctor es egresado de la carrera de licenciatura de Química de esta facultad. Realizó sus estudios de posgrado en el programa de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, obteniendo su grado doctoral en el 2020. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur, enfocado en el papel regulador de las proteínas mitocondriales en la iniciación de la respuesta integral del estrés. A su regreso a México en el año 2021 se integró como investigador titular adscrito al Departamento de Fisiopatología Cardiorrenal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y al Sistema Nacional de Investigadores en el año 2022 con el nivel 1. Entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio de la disfunción mitocondrial en el desarrollo y progresión de diversas enfermedades, además de la señalización redox y por vesículas extracelulares, de la respuesta integral del estrés y el eje NAD+CIRT1, 3-PGC1-alfa en diversas patologías, así como el potencial terapéutico o nefrotóxico del uso de plantas de la medicina tradicional mexicana. Sus estudios se han acentuado a la disfunción mitocondrial como uno de los factores tempranos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, el síndrome metabólico, el síndrome cardiorrenal y las enfermedades neurodegenerativas. Ha colaborado con diferentes instituciones, tanto en México como en el extranjero, siendo autor de 71 artículos científicos, 2 capítulos de libro, un índice H de 27 en Scopus. Actualmente funge como profesor de asignatura en las facultades de Química y Ciencias y es tutor de licenciatura y posgrado en el Instituto Politécnico y la UNAM. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y compartirnos sus conocimientos. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero, muchas gracias al departamento y en especial a la doctora Blanca por ahora sí que abrirnos este espacio para difundir un poquito de lo que trabajamos en el laboratorio. El día de hoy básicamente les voy a contar acerca de una de las líneas de investigación que manejamos en el laboratorio de fisiopatología cardiorrenal, que estamos elaborando en conjunto precisamente con la Facultad de Química, ¿no? Y nos vamos a centrar precisamente en algunas de las vías mitocondriales relacionadas a diversas patologías, en este caso la enfermedad renal, y vamos a tocar un poquito del síndrome cardiorrenal. Específicamente vamos a trabajar la parte de bioenergética y la parte del estado redox y cómo estas se ligan con una vía relacionada a la biogénesis mitocondrial, que es la vía del NAD+, las sirtuinas y PGC1-alfa, ¿no? Entonces, para empezar, pues me gustaría resaltar un poquito el papel de la mitocondria en los estudios en la biomedicina en los últimos años. Tradicionalmente nosotros hemos relacionado a la mitocondria como la fuente energética por excelencia en las células. Esta es una visión un poquito tradicional que se ha ido modificando en los últimos años. Y precisamente si ustedes hacen una recopilación de los estudios en biomedicina en las últimas 2 décadas, podemos ver precisamente que hay un aumento
en la cantidad de estudios mitocondriales. De hecho, es el organelo más estudiado a nivel mundial. Y esto se debe a que nuestra visión de la mitocondria se ha ampliado. Ya no nada más la vemos como la parte esencial para la producción de energía en la célula, sino que hemos empezado a ver a la mitocondria como un centro nodal en la regulación de la homeostasis, ¿no? Tenemos que recordar que la mitocondria tiene otros papeles aparte de la producción de energía. Es esencial para la señalización redox, de hecho es el organelo redox por excelencia, ¿no? También la tenemos en procesos de regulación del ciclo celular, regulación de la muerte apoptótica, por procesos como la apoptosis, la ferroptosis, procesos relacionados, por ejemplo, a la homeostasis del calcio, a la producción de metabolitos, ¿no? Entonces, todos estos procesos están coordinados centralmente en la mitocondria y, por lo tanto, la mitocondria es un papel, más bien, es un eje central en los procesos de señalización celular. Para estudiar entonces a la mitocondria podemos utilizar diferentes enfoques. Dependiendo del enfoque que nosotros utilizamos, la podemos estar trabajando como precisamente una fuente de producción de especies reactivas, señalización celular, por ejemplo, o verla también en los procesos de dinámica y de cambio mitocondrial, su participación en la respuesta inmune, ¿no? Entonces, en el trabajo que vamos a estar trabajando ahorita, más bien que vamos a estar presentando ahorita, vamos a ver dos papeles esenciales, que es básicamente la regulación de la respuesta redox y los procesos bioenergéticos. Y bueno, el otro gran protagonista de esta práctica es básicamente el riñón. ¿Por qué el riñón? Y nos interesa mucho. Como ustedes saben, el riñón es uno de los órganos centrales en el mantenimiento del equilibrio hidrostático en el cuerpo. Para mantener precisamente este equilibrio, el riñón, como ustedes recordarán, lleva a cabo 3 procesos para la formación de la orina, que es la filtración, la reabsorción y la secreción. Esto quiere decir que los solutos pasan por la barrera de filtración glomerular y entran al interior del lumen. Ahora, el riñón tiene que separar entre los productos de desecho metabólico y aquellos sustratos que son necesarios para el mantenimiento de la homeostasis, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, electrolitos, etc., ¿no? Entonces, en el interior del lumen tienen que ser transportados al interior de la célula y luego regresar al torrente sanguíneo. Y esto se hace en contra de un gradiente electroquímico. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de solutos que tenemos que regresar. Aproximadamente el riñón filtra unos 180 litros de sangre y reabsorbe cerca del 99% de los solutos. Esto va en contra de un gradiente, por lo tanto necesitamos un gasto energético enorme. Y el riñón es solamente después del corazón el órgano con el mayor gasto energético en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos va enfocando un poquito a que las fuentes de producción de energía van a ser muy relevantes en el riñón, ¿va? Ahora, este es un bonito esquema de la actividad de una bomba, la bomba sodio-potasio ATPasa. Para que nosotros regresemos los solutos precisamente al torrente sanguíneo, necesitamos generar un gradiente, usualmente un gradiente de sodio, ¿va? Y ese gradiente de sodio va a ser generado precisamente por la actividad de la sodio-potasio ATPasa, que está en el lado luminal, es decir, en el lado vasolateral, disculpen, es decir, el lado que da directamente a los vasos sanguíneos. Esta actividad, aquí la vemos como actividad relativa en los diferentes segmentos de la nefrona, el tubo proximal contorneado, el recto, los segmentos medulares y las partes que corresponden al túbulo distal. Ahora, lo que quiero que vean es que precisamente esta distribución se parece mucho a la distribución que nosotros tenemos precisamente de la densidad mitocondrial en estos segmentos. Precisamente donde tenemos más actividad de sodio-potasio ATPasa, es decir, donde vamos a tener más reabsorción, vamos a tener también mayor presencia de la mitocondria. Esto es muy importante porque si nosotros inhibimos a la actividad de la sodio-potasio ATPasa, se inhibe el consumo de oxígeno. Todo esto nos está diciendo que la mayor parte de la producción energética para el funcionamiento renal se va a asociar precisamente a la producción de energía por parte de la mitocondria, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos un papel central para el mantenimiento de la homeostasis mitocondrial que va a ser necesaria para el desarrollo de la función renal. Y este es un esquema muy sencillo precisamente de los diferentes segmentos que tenemos en el riñón, desde lo que tenemos acá, que es básicamente el glomérulo, y los segmentos tubulares que van a estar encargados de la reabsorción, principalmente el túbulo proximal. Algo que
quiero que vean con este esquema es que la utilización de los sustratos por cada uno de estos segmentos es diferencial. Tenemos segmentos que van a tener preferencia por ciertos sustratos. En el caso del tubo proximal tenemos dos cosas. Una, hay una presión parcial de oxígeno alta. Esto quiere decir podemos hacer fosforilación oxidativa, ¿no? Producir energía a partir de la mitocondria. Y este segmento tiene una utilización muy marcada de ciertos sustratos, como ácidos grasos para mantener la beta oxidación, pero por otro lado es incapaz de utilizar glucosa. Y ese es un punto muy importante. El tubo proximal no utiliza glucosa y eso tiene un origen muy sencillo. Tiene que regresar la glucosa a torrente sanguíneo, ¿no? Si lo utilizáramos y tenemos un gasto energético muy grande, vamos a tener un problema. Entonces, el tubo proximal no tiene expresión de enzimas glucolíticas, sin embargo, tiene una expresión muy alta de enzimas gluconogénicas. Esto quiere decir que el tubo proximal no solamente tiene que llevar a cabo la reabsorción, sino que está produciendo energía para sintetizar glucosa. ¿Por qué sintetiza glucosa? Porque los segmentos medulares, es decir, los que están en el interior del riñón, tienen presiones parciales muy bajas de oxígeno. Eso quiere decir que no pueden utilizar el metabolismo oxidativo, es decir, la mitocondria para producir energía, y son preferentemente glucolíticos. ¿De dónde viene esta glucosa? No viene del torrente sanguíneo, viene del tubo proximal, ¿va? Entonces aquí tenemos una característica muy importante. El tubo proximal necesita producir una gran cantidad de energía y esa energía es totalmente dependiente de la función mitocondrial. En segmentos distales tenemos lo que nosotros conocemos como flexibilidad metabólica. Si bien la mayor parte de la energía se produce en condiciones normales por parte de la mitocondria, el tubo distal sí tiene capacidad glucolítica. Esto quiere decir que si por alguna razón tenemos impedida la producción de energía a partir de la fosforilación oxidativa, la glucólisis puede entrar. Esto también es un punto importante porque el tubo distal tiene capacidad de restaurar el potencial de membrana a partir de la hidrólisis del ATP glucolítico, cosa que el tubo proximal no tiene. Entonces aquí tenemos un problema. La mitocondria del tubo proximal va a ser especialmente sensible al daño. Aquí se van a reabsorber la mayor cantidad de solutos y si hay una disfunción o un daño a partir de la mitocondria, vamos a comprometer no solamente la función de reabsorción, sino el suministro energético a todos los segmentos medulares, ¿va? Ahora, el otro punto que me gustaría platicar con ustedes de la parte mitocondrial es precisamente que per se el sistema de transferencia de electrones y el metabolismo mitocondrial, como el ciclo de Krebs, la beta-oxigenación, tiene involucrada una serie de deshidrogenasas. Esas deshidrogenasas muchas veces tienen fragmento mononucleótido o sitios de unión a quinona. Y esto es importante porque son oxidorreductasas. Esto quiere decir que son sitios en los cuales nosotros podemos producir superóxido, que es el papá de las especies reactivas de oxígeno. Y este superóxido se está produciendo de manera continua en la mitocondria con el funcionamiento normal. Es decir, en condiciones de homeostasis tenemos una producción importante de superóxido que luego va a ser agarrado por la superóxido dismutasa para generar peróxido de hidrógeno. Ahora, aquí vemos muchas deshidrogenasas ordenadas por potencial, pero el punto importante es que todos estos sitios rojos que nosotros vemos son deshidrogenasas que están produciendo todo el tiempo peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno y esta ROS, si bien muchas veces la asociamos al estrés oxidante, en la mitocondria tienen un papel esencial, que es la regulación precisamente del metabolismo energético. Es decir, el metabolismo energético está produciendo ROS y esa ROS genera una señal que genera una retroalimentación negativa para regular a los complejos del sistema de transferencia de electrones y las deshidrogenasas, como a partir de una serie de modificaciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, en la mitocondria van de la mano dos cosas por excelencia: los cambios en el estado redox y los cambios en el metabolismo energético. Ahora, estas ROS, como ustedes saben, dependiendo del sapo o la pedra, van a tener dos papeles, ¿no? Algo que es importante es separar un poquito estos conceptos que tenemos estrés oxidante en dos conceptos que se han manejado un poquito en los últimos años. El concepto de eustrés, ¿no?
oxidativo o estrés oxidante. Esto tiene que ver con la respuesta para generar una adaptación a partir de la hormesis, ¿no? Tenemos pequeños aumentos en la concentración de ciertas especies reactivas que en este caso van a ser resultado de cambios en el metabolismo energético, las cuales participan como segundos mensajeros en la señalización celular y específicamente en el caso de la mitocondria en el eje redox, ¿no? ¿Quién va a ser el gran protagonista de todo esto? El peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es la especie predominante en la mitocondria y tiene otra gran característica, que puede desplazarse. Tiene una vida media suficientemente alta para que se desplace del sitio de origen hacia el sitio de acción. Esto quiere decir que puede actuar como segundo mensajero. Y el peróxido de hidrógeno en la mitocondria va a ir de la mano o va a ir directamente ligado a dos actores. Uno, el cociente de glutatión reducido, glutatión reductasa, y el cociente de el NADPH, NADP+. Todo esto va a regular enzimas como la glutarredoxina, la tiorredoxina y la glutatión S-transferasa, que son enzimas capaces de modificar a elementos del ciclo de Krebs o del sistema de transferencia de electrones por modificación posttraduccional, es decir, modificar el estado de oxidación preferentemente de cisteínas en estas proteínas. Y esto nos permite regular su actividad, dependiendo de las concentraciones de peróxido de hidrógeno, glutatión y NADPH, se pueden poner estas modificaciones. Una característica importante de la señalización es que tiene que ser reversible, ¿no? Y estas enzimas tienen esta característica. Cuando los niveles de peróxido de hidrógeno bajan, aumenta el cociente de glutationes y el cociente de NADPH, estas modificaciones se revierten precisamente por la actividad de las mismas enzimas. Pueden poner una glutationilación y la pueden quitar. De tal manera que tú restauras la actividad de los complejos mitocondriales y esto nos permite restaurar el equilibrio energético sin comprometer los estados redox, ¿no? Entonces todo esto forma parte de la respuesta hormeótica de lo que nosotros consideramos como eustrés. Pero por otro lado tenemos las concentraciones mayores de peróxido de hidrógeno, ¿no? O de otras especies reactivas, donde entonces sí ya tenemos modificaciones posttraduccionales de carácter irreversible sobre precisamente las biomacromoléculas. Y esto va a generar los procesos patológicos que nosotros usualmente vemos en la enfermedad renal, como la generación de patrones asociados al daño, los famosos DAMPs, que disparan procesos inflamatorios y fibróticos y que nos llevan precisamente a un proceso de promoción de producción de especies reactivas que participa de manera muy clara en el desarrollo de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, el eje central va a ser la mitocondria, sí, pero la mitocondria tiene lo que nosotros llamamos como un triángulo redox, es decir, está en contacto o en comunicación directa con estas especies reactivas, precisamente con dos órganos que es el retículo endoplásmico y los peroxisomas en el caso del riñón. No los vamos a tocar muy a fondo, pero sí es importante que los tomemos en consideración. Ahora, si bien hay producción de especies reactivas, tenemos también los sistemas antioxidantes en el riñón. Y algo que es muy bonito es que precisamente la regulación de los sistemas antioxidantes está compartimentalizada de una manera muy similar a la compartimentalización que nosotros tenemos en los diferentes segmentos de la nefrona en términos de mitocondrias y de producción de especies reactivas, ¿no? Los segmentos que son predominantemente mitocondriales son aquellos que expresan la mayor cantidad de las enzimas, por ejemplo, para la síntesis del glutatión, que es el túbulo proximal, ¿no? También tienen los cocientes más altos de glutatión reducido sobre el glutatión oxidado, son los que más se extraen precisamente del torrente sanguíneo del glutatión y son aquellos que tienen mayor capacidad de las enzimas antioxidantes, mientras que los segmentos medulares muchas veces carecen o tienen una actividad mucho más pequeña de estas enzimas antioxidantes, ¿no? Y estos son precisamente los segmentos que tienen menor capacidad de fosforilación oxidativa. Entonces vamos a tener una relación muy bonita entre lo que viene siendo fosforilación oxidativa y estado redox. Estas especies reactivas, si bien regulan a la mitocondria, también regulan otros procesos como la retroalimentación túbulo-glomerular, que es muy importante para mantener el equilibrio en el caso del riñón, y también la producción de las enzimas gluconogénicas, ¿no? Entonces tenemos especies redox que por excelencia van a estar participando en el equilibrio energético, pero también en otros procesos relacionados precisamente al funcionamiento del riñón.
Y bueno, ahora que ya conocemos un poquito del papel de la mitocondria en el riñón, vamos a entrar en una de las patologías que a nosotros nos interesa estudiar, que es la enfermedad renal crónica. Esta patología o este conjunto de patologías que se caracterizan por un deterioro progresivo de la función renal por un periodo de 3 meses o más, en el caso de los seres humanos, van a ser uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. De hecho, estimamos que es la segunda patología de mayor crecimiento solamente por debajo de la diabetes. En el caso de México, tenemos el 6º lugar a nivel mundial en términos de mortalidad, ¿no? No solamente tenemos un crecimiento vertiginoso, hemos pasado con un aumento de más del 40%, al menos en los últimos 30 años, sino que la mayor parte de las terapias que tenemos no son efectivas para prevenir el avance de la enfermedad renal, ¿no? En México tenemos un problema de salud muy grave porque somos un foco rojo en enfermedades renales. Y otro de los problemas principales de la enfermedad renal es que la mayor parte de los pacientes que desarrollan enfermedad renal van a tener problemas precisamente en el corazón, porque tenemos una interdependencia muy cercana entre el corazón y el riñón, que es lo que nosotros conocemos como síndrome cardiorrenal, ¿no? Una vez que se desarrolla una patología o un proceso de deterioro a nivel del riñón, vamos a empezar a tener procesos de inflamación, fibrosis, muerte celular a nivel del corazón. Esto es muy importante porque la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica no mueren por falla renal, sino que antes se desarrollan accidentes cardiovasculares o demás enfermedades relacionadas al corazón, que son la principal causa de muerte. Esto nos ha llevado a pensar que muchas veces el papel de la enfermedad renal está subvalorizado, ¿no? Porque la mayor parte de los muertos no se contabilizan inicialmente por la enfermedad renal, que muchas veces es silenciosa, sino por problemas cardiovasculares, ¿va? Entonces, otro punto muy importante que ya no lo toqué, pero que también es interesante, es que es la segunda causa de disminución en los años de vida, en especial en mujeres posmenopáusicas. Aquí tenemos un problema de género, porque una vez que llegamos a el periodo de la tercera edad, en las mujeres la mortalidad sube mucho y eso está relacionado precisamente a la respuesta hormonal y la mitocondria, que no lo vamos a tocar ahorita, pero que sí es un punto importante a tener en cuenta. Entonces, dado que la mitocondria juega un papel central en el mantenimiento de la homeostasis renal, pues nos interesaba caracterizar la disfunción mitocondrial y su papel en el desarrollo de la enfermedad renal. Ahora, ¿qué sabíamos con anterioridad? Y estos son estudios que les voy a estar presentando que ya tienen varios años, al menos unos 8 a 10 años, que la mitocondria está precisamente asociada a procesos que dictan el desarrollo de la enfermedad renal: estrés oxidante, estrés energético, procesos inflamatorios, muerte celular, fibrosis y lipotoxicidad. Todos son procesos que favorecen la pérdida progresiva en la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y todos estos procesos estaban mediados por la mitocondria. Ahora, por otro lado, habíamos hecho varios estudios a nivel de insuficiencia renal aguda, que es uno de los factores de promoción de la enfermedad renal crónica, por ejemplo, cisplatino, gentamicina, dicromato. Estos son modelos experimentales en los cuales habíamos visto precisamente que la disfunción mitocondrial es uno de los factores tempranos que promueven procesos de estrés oxidante, inflamación, fibrosis, y que muchas veces está antes de cambios, por ejemplo, en los marcadores de función renal, aumento en BUN, creatinina, o cambios a nivel de la tasa de filtración glomerular. Ahora, como antecedente, si bien sabíamos que la función mitocondrial podría estar involucrada en la transición entre AKI o CKD, o el desarrollo de CKD sin presencia de AKI, no sabíamos precisamente cuáles eran las características de esta disfunción mitocondrial y cómo iba evolucionando, ¿no? A nivel bioenergético, que es lo que vamos a estar hablando ahorita, y a nivel del estado redox, ¿no? Sin embargo, de estudios ya realizados con anterioridad, sí sabíamos que precisamente hay un estrés energético muy fuerte, sobre todo en segmentos tubulares del riñón. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se conoce como sobrecarga, ¿no? Una vez que ustedes pierden un número importante de nefronas, el riñón no es capaz de generar nuevas nefronas, sino que la respuesta adaptativa se basa precisamente en una sobrecarga de las nefronas restantes, ¿no? Estas nefronas restantes ahora tienen que filtrar más y por lo tanto los túbulos proximales tienen que hacer más reabsorción. Esto ahí, disculpen. Esto genera entonces un gasto energético mucho más alto que va a disparar sistemas también
relacionados al estrés oxidante y al RAS, como la presencia de, la activación de la NADPH oxidasa, los cuales van a favorecer precisamente lo que se conoce como sobrecarga energética. Ahora, por otro lado, siempre en los procesos relacionados al daño renal crónico tenemos una hipertrofia compensatoria. Esto quiere decir que las nefronas restantes aumentan en tamaño. Este aumento de tamaño implica precisamente un gasto anabólico muy grande, ¿no? Entonces, en los primeros tiempos posteriores, por ejemplo, al daño renal, en este caso por reducción, teníamos esa sobrecarga. Y esa sobrecarga acompañada de una activación de enzimas como la NADPH oxidasa, lo cual nos iba a generar un problema, porque si ustedes recuerdan, la NOX o NADPH oxidasa tiene una isoforma de predominancia renal, que es la NOX4, y la NOX4 está localizada en la mitocondria. Entonces, tenemos una retroalimentación entre la NOX y la mitocondria que va a generar un contexto de estrés oxidante y que es capaz de afectar lo que nosotros vamos a conocer como acoplamiento mitocondrial, que tiene que ver con la eficiencia de producción de energía por parte de la mitocondria, ¿no? Entonces, el punto de partida hace varios años fue precisamente la hipótesis de la sobrecarga, pero nos importaba caracterizar primero el papel de la disfunción mitocondrial en esta transición entre la AKI y la CKD. Y lo que les voy a estar presentando van a ser precisamente esos estudios en donde nosotros fuimos caracterizando poco a poco esta transición desde el punto de vista de la bioenergética y del estado redox. Tenemos otros estudios, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar precisamente en esos dos caminos, ¿no? Ahora, como modelos experimentales tenemos diferentes, pero el primero que vamos a ver es el modelo de abrasión de la masa renal. Esto quiere decir remoción, ¿no? Este modelo lo hicimos ya hace varios años, yo creo como unos 6, 8 años, con el doctor Pedro Rojas, precisamente trabajando entre el Instituto Nacional de Cardiología y la Facultad de Química, y es un modelo muy agresivo, pero muy útil de inducción de CKD o enfermedad renal crónica. ¿En qué se basa? Básicamente en una cirugía, de tal manera que nosotros quitamos un riñón y amarramos las arterias aferentes del otro riñón para dejar solamente un sexto de la masa renal funcional. Esto va a generar entonces una depresión muy alta en el número de nefronas, generando una respuesta adaptativa en las nefronas remanentes y una evolución rápida hacia lo que nosotros conocemos como enfermedad renal crónica, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos acá, ¿va? En el caso de animales, usualmente para considerar un estadio crónico, nos vamos a los 28 días, que es el equivalente a 3 meses en humanos. Entonces, pues bueno, lo que inició haciendo el doctor Pedro, cuando trabajamos con él, es precisamente caracterizar, o más bien validar el desarrollo del modelo a nivel temporal. Obviamente vamos a tener aumento en los marcadores clásicos de daño renal, bumicreatinina, procesos de fibrosis e inflamación, como lo vemos acá, el proceso inflamatorio va creciendo a lo largo del tiempo, y alteraciones en la hemodinámica glomerular, es decir, en la filtración, ¿no? La más importante, la disminución mantenida en la tasa de filtración glomerular a lo largo del tiempo. Estos son 7, 14 y 28 días. Entonces, obviamente el modelo está evolucionando de una manera muy bonita. Al principio tenemos una respuesta compensatoria, sube la fracción de filtración, es decir, la capacidad de filtración por nefrona, y una vez que vamos evolucionando, esta capacidad se ve rebasada por procesos asociados a la inflamación y la fibrosis, y vamos otra vez para abajo. De tal manera que el riñón no está siendo capaz de mantener la filtración glomerular. ¿Qué otras cosas tenemos importantes? El aumento en la resistencia vascular renal, que también va a comprometer la filtración glomerular, pero lo que a nosotros nos interesaba hacer es describir temporalmente cómo iba a cambiar precisamente el metabolismo mitocondrial, y ahorita vamos a entrar en la parte de bioenergética, ¿no? Uno de los experimentos más sencillos que nosotros tenemos para caracterizar la capacidad de fosforilación oxidativa de la mitocondria son los experimentos de consumo de oxígeno mitocondrial, que ustedes recordarán de sus clases de bioquímica, ¿no? Básicamente aislamos mitocondria, la ponemos en una celda cerrada y lo que medimos son las velocidades de consumo de oxígeno mitocondrial con la adición de ciertos sustratos o inhibidores para ir desglosando cada uno de los componentes de la respiración mitocondrial, ¿no? Un estudio clásico usualmente sería la línea azul que nosotros vemos acá, que corresponde a la concentración de oxígeno dentro de la celda, ¿no? ¿Cómo va cambiando el consumo de oxígeno? Pues lo puedes seguir fácilmente con la concentración de oxígeno, pero algo que es un poquito más útil es precisamente el análisis de las velocidades.
Esta línea que tenemos aquí es básicamente el negativo de la primera derivada de la concentración de oxígeno, es decir, los cambios en la concentración de oxígeno en función del tiempo. Y esto es lo que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque las vías metabólicas trabajan en estados estacionarios. Eso quiere decir velocidades constantes. Y vemos que, ahorita les voy a explicar este experimento, pero que tras las adiciones de ciertos sustratos, transitamos de un estado estacionario, es decir, de una velocidad constante, a otra velocidad constante. Y esas velocidades constantes son las que nos van a dar la velocidad del flujo metabólico. Acá tenemos a la mitocondria, eso quiere decir que tenemos ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, sistema de transporte de electrones. Si metemos sustratos de la beta oxidación, todos están trabajando en conjunto, pero llegan a estados estacionarios donde nosotros podemos determinar la velocidad. Y es lo que nosotros hacemos. Es un experimento bastante sencillo, ¿no? Adicionas mitocondrias, adicionas sustratos respiratorios, esto quiere decir sustratos capaces de donar electrones al complejo 1, al complejo 2, a la beta oxidación, de tal manera que el sistema de transporte de electrones pueda funcionar, por lo tanto generar potencial de membrana y consumir oxígeno, ¿no? Primera adición, esto es muy clásico, primera adición estado 1, mitocondrias, segunda adición sustratos, tercera adición que es el punto importante. Esta mitocondria fue aislada, eso quiere decir que los niveles de ATP, de ADP son pequeños. Le ponemos un ADP, una concentración saturante de ADP. Esto quiere decir que la mitocondria va a responder sintetizando ATP. Ahora, ¿por qué es importante la concentración saturante? Porque nos permite mantener una velocidad. Eso quiere decir llegar a un estado estacionario. Y entonces nosotros podemos determinar la velocidad de consumo de oxígeno en estados de producción de ATP. Es decir, estamos en fosforilación oxidativa. Tenemos una gran cantidad de inhibidores. Uno de los más usados es oligomicina, que ustedes recordarán, inhibe a la ATP sintasa, tanto en su dirección para la síntesis de ATP como en su dirección para la hidrólisis. Esto genera entonces que la respiración sea mantenida únicamente para mantener el potencial de membrana mitocondrial sin producción de ATP. Todo esto lo conocemos como LIC y está en la cuarta adición, que en este caso sería un estado 4, ¿no? Es un estado en donde no hay acoplamiento. Eso es básicamente, no están trabajando de la mano la fosforilación oxidativa y el sistema de transporte de electrones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un estado en donde la mayor parte del consumo de oxígeno es dado precisamente por la fosforilación oxidativa, pero también tenemos todos los procesos que consumen potencial y por lo tanto oxígeno que no producen ATP, ese estado va a ser un estado 3. Y aquí tenemos un estado 4 en donde no hay producción de ATP, pero sí están todos los procesos que consumen potencial, que no producen ATP, que los vamos a englobar dentro de un término que se llama LIC. Entonces, si hacemos la diferencia, podemos determinar de una manera muy sencilla qué cantidad del consumo de oxígeno es directamente atribuible a ¿qué? A la fosforilación oxidativa. Y por lo tanto, evaluar de una manera muy sencilla la capacidad de fosforilación oxidativa de cada una de las mitocondrias. Esto se conoce como P o Oxford Capacity, ¿va? Entonces, este es el fundamento de los estudios mitocondriales más sencillos que nosotros tenemos y es mucho de lo que vamos a estar realizando. ¿Por qué? Porque nos interesa ver cómo cambia la capacidad de la fosforilación oxidativa a lo largo de la transición hacia la CKD. Entonces, una vez analizado este tipo de gráficos, podemos sacar los resultados. Y aquí tenemos diferentes sustratos, ¿no? Vamos a trabajar con mitocondrias cuando las estamos alimentando por sustratos asociados al complejo 1, ¿no? El NADH, quinona oxidorreductasa, entra por acá, pero también podemos alimentar con sustratos asociados a la beta oxidación. ¿Por qué? Porque la beta oxidación es el principal sustrato del metabolismo energético en la mitocondria. Ahora, aquí están los estados respiratorios de los que les había hablado y un parámetro final que se llama control respiratorio, que básicamente es el cociente entre el estado 3 y el estado 4. Aquí tenemos un estado en el cual tenemos fosforilación oxidativa y un estado en el cual no hay fosforilación oxidativa. Entonces hacemos un cociente entre el acoplamiento en un estado de fosforilación oxidativa y un estado en el cual no se produce ATP. Esto es importante porque este cociente nos permite evaluar qué tan eficiente es la mitocondria. Si consumes oxígeno para producir mucho ATP y cuando no estás produciendo ATP consumes poco oxígeno, eso quiere decir que tu sistema es muy eficiente. Por lo tanto, el control respiratorio, que no es más que el cociente entre estos dos, tendría que aumentar. Al revés,
si consumes mucho oxígeno cuando no estás produciendo ATP, el control respiratorio va a disminuir, ¿no? Entonces nosotros podemos evaluar la cantidad de ATP que se está produciendo, es decir, en términos cuantitativos, y qué tan eficiente es el sistema. Son dos parámetros diferentes, pero que son muy importantes, ¿va? Entonces, lo primero es evaluar los estados respiratorios. El estado respiratorio 3 en la nefrectomía, vean cómo disminuye a partir del día 2 y se mantiene disminuido hasta el día 28. Esto quiere decir que si nos vamos a la capacidad de fosforilación oxidativa, desde el primer día posterior a la nefrectomía, bueno, en este caso el día 2, no está el día 1, pero se los podría contar, tenemos una disminución en la capacidad de producción de ATP por la parte de la mitocondria cuando alimentamos por el complejo 1. Pero que no vemos disminución en el cociente respiratorio. Esto quiere decir que no es porque la mitocondria esté más desacoplada, es decir, sigue siendo igual de eficiente, pero producimos menos ATP. ¿No? ¿Esto qué nos estaría sugiriendo? Que posiblemente tenemos menos mitocondrias, ¿no? Siguen siendo eficientes, pero la producción es menor. Ok, ahora, cuando nos vamos del lado de la beta oxidación, aquí aparece un fenómeno muy interesante. Primero disminuye el estado 3, disminuye la capacidad de producción de la fosforilación oxidativa, después se restaura, este es otro sustrato. Esto quiere decir que estamos tratando de compensar lo que perdimos del complejo 1 con la beta oxidación. Es decir, producimos más energía, más ATP, pero que tenemos disminución en el control respiratorio. Aquí sí tenemos comprometida la eficiencia de la mitocondria. Ahora, en términos del estado redox, ¿cómo está cambiando el estado redox? Y esto es algo muy bonito. Nosotros podemos determinar las velocidades de producción en los estados respiratorios, es decir, cuando se está produciendo ATP, qué tanto peróxido de hidrógeno produce en la mitocondria, y cuando no se está produciendo ATP. Obviamente, si no hay producción de ATP, usualmente vamos a tener una mayor producción de especies reactivas. Y esto más o menos se los explico a mis alumnos de la siguiente manera, que es una analogía muy sencilla. Ustedes imaginen que tienen un sistema a presión, ¿no? Un sistema de tuberías a presión. De tal manera que ese sistema tiene bombas que están metiendo la presión del agua y una salida, que podría ser, por ejemplo, el lugar donde ustedes se bañan. Okay. Si ustedes tienen la salida abierta, es decir, si se están bañando, la presión en las tuberías disminuye, mientras que si tenemos la salida cerrada, es decir, se dejaron de bañar, la presión en las tuberías aumenta. Las fugas en la presión de las tuberías van a aumentar, más bien las fugas en las tuberías van a aumentar conforme haya más presión. Las especies reactivas de oxígeno las podemos ver más o menos igual. A mayor presión, tenemos más acumulamiento de los electrones en el sistema de transferencia de electrones y se producen más ROS, ¿no? Esto quiere decir, y este es un punto muy importante, que si nosotros bajamos el tiempo o la capacidad de producción de ATP de la mitocondria, vamos a tener mayor producción de especies reactivas, ¿no? Y es lo que vemos acá. A lo largo del tiempo, en el estado 3 vamos a estar produciendo más ROS a los 2, 4, 7, 14 y 28 días, y en el estado 4 tenemos una producción todavía más alta de especies reactivas por parte de la mitocondria, en este caso de peróxido de hidrógeno. ¿Y qué tenemos? Disminución en la capacidad de las enzimas antioxidantes como la SOT, en este caso la SOT2, la SOT mitocondrial, lo siento, y la glutatión peroxidasa. Si nosotros hacemos un análisis precisamente de la actividad de las enzimas antioxidantes por los segmentos de la néfrona, es decir, por cada uno de estos cachitos, vemos que donde tenemos la mayor disminución y el mayor estrés va a ser en el túbulo proximal, es decir, donde tenemos a las mitocondrias en mayor cantidad y con mayor sensibilidad. ¿Cómo tenemos a nivel estructural a estas mitocondrias? Pues básicamente lo que sufrimos es una fragmentación, ¿no? Tenemos mitocondrias muy bien ordenaditas del lado del vaso lateral, es decir, donde está la sodio-potasio ATPasa, son largas, que no sé si se logra ver, pero por ejemplo esta es la morfología de una mitocondria, y conforme hay presencia de estrés oxidante, de esporadización precisamente por estas especies reactivas, lo que vamos a empezar a ver es una fragmentación de estas mitocondrias, se hacen más pequeñas, más chicas, se desorganizan, y esto está asociado a procesos patológicos, como por ejemplo la inducción de la autofagia, ¿va? Entonces hasta aquí tenemos un estrés oxidante y una disfunción a nivel bioenergético. Ahora, la bioenergética nos había sugerido precisamente que había posibles cambios en la cantidad de mitocondrias, ¿no?
Y uno de los factores o de uno de los cofactores más esenciales para la expresión de nuevas mitocondrias es el factor PGC1 alfa, ¿no? PGC1 alfa coordina la expresión de los genes mitocondriales en el núcleo a partir de su asociación con, por ejemplo, los factores nucleares respiratorios, pero también la expresión de las proteínas mitocondriales que están codificadas en el DNA mitocondrial a partir de la sobreexpresión de TFAM, que es el factor de transcripción mitocondrial A, ¿no? Entonces, PGC1 alfa es uno de los mediadores o uno de los reguladores maestros de la expresión de nuevo material mitocondrial. La mitocondria no es estática. Eso quiere decir que hay un recambio constante de las mitocondrias. Se están produciendo nuevas mitocondrias todo el tiempo y se están eliminando. Si tú paras PGC1 alfa, a lo largo del tiempo vas a tener una disminución progresiva en la cantidad de mitocondrias. Ahora, ¿quiénes regulan a PGC1 alfa? Hay dos factores muy importantes, el NAD+, ¿no? El NAD+, ustedes recuerden que precisamente viene del metabolismo energético, ¿no? Si tenemos acumulación de NAD+, eso quiere decir que necesitamos producir más energía y por lo tanto el NAD+ va a activar a unas enzimas que se llaman sirtuinas, que son histonas, son desacetilasas, ¿no? Pueden ser desacetilasas de histonas, sí, pero también desacetilan a otras proteínas y en este caso a proteínas del metabolismo mitocondrial, por ejemplo a PGC1 alfa o a proteínas de respuesta antioxidante. Aquí no aparece FOXO3 y NRF2, pero también están reguladas por las sirtuinas, ¿no? Tenemos sirtuinas a nivel del núcleo y tenemos sirtuinas a nivel de la mitocondria. Entonces, precisamente la activación de las sirtuinas por NAD+ permite inducir la biogénesis mitocondrial. Y una de las características que tenemos en el envejecimiento renal es la inactivación precisamente de este eje, ¿no? Entonces, una de las cosas que estudiamos es precisamente cómo cambiaba este eje a nivel del curso temporal en la enfermedad renal. Y vean, aquí tenemos dos marcadores de masa mitocondrial que es BDAC y CPT1 alfa. Y conforme vamos avanzando a lo largo del tiempo tenemos una disminución progresiva. Esto quiere decir que parte de las alteraciones que vimos en la bioenergética se deben a una menor presencia de mitocondrias. ¿Por qué se da esta menor presencia de mitocondrias? Precisamente porque el eje de PGC1 alfa en NAD+ está disminuido. Aquí tenemos disminución en PGC1 alfa, en los factores nucleares respiratorios y en TFAM. Y esto correlaciona de una manera muy cercana con la sobreexpresión de proteínas asociadas a la fibrosis y a los procesos inflamatorios. Esto quiere decir que conforme tenemos menos mitocondrias y más mitocondrias disfuncionales, vamos a tener promoción de los procesos inflamatorios. Entonces, ¿cuál es la característica de este modelo? Que es el modelo de transición por remoción de la masa renal, básicamente una disminución temporal en los factores de biogénesis mitocondrial que lleva precisamente a una menor cantidad de mitocondrias a lo largo del tiempo. Asimismo, esta disminución también va a correlacionar con el aumento en los marcadores de daño tubular, KIM1 y N-gal. ¿Por qué? Porque precisamente es el segmento más comprometido cuando el metabolismo mitocondrial va a la baja. Y un aumento en procesos de fibrosis e inflamación. Bueno, este es un modelo, pero no todas las enfermedades renales van precisamente por remoción de la masa renal. De hecho, es algo muy poco usual. Tenemos otro disparante muy importante precisamente de la enfermedad renal crónica, que son los nefrotóxicos. Y aquí utilizamos un modelo que es el modelo de altas dosis de ácido fólico, ¿no? Este es un modelo muy bonito porque refleja muy bien la patología de la insuficiencia renal aguda en clínica y nos permite transitar hacia un estado crónico con una cantidad de daño mucho más pequeño que el de la nefrectomía, ¿no? Ahora, ¿por qué genera el ácido fólico daño renal? Precisamente por una depresión de la capacidad antioxidante a partir del NADPH. Esto quiere decir que genera un estado prooxidante, disminuye los niveles de glutatión. Una administración intraperitoneal muy alta de ácido fólico es un modelo muy simple de inducción del AKI y si lo dejamos transitar va hacia enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces era un modelo muy útil para evaluar entonces cómo cambiaba la mitocondria con nefrotóxicos y si esto era igual a los modelos de remoción de la masa renal. Y este trabajo precisamente lo hicieron dos alumnas que fue Andrea Guisera y Elena Klimova, y lo que hicieron es un curso temporal de administración
más bien, un curso temporal de evolución posterior a la administración de ácido fólico, ¿no? Más o menos los mismos días que habíamos manejado con anterioridad, pero el punto importante es que la génesis del daño aquí es diferente. Ellos metieron un tratamiento que es la N-acetilcisteína, que por cuestiones de tiempo no voy a tomar acá, porque lo que me interesa es que ustedes vean la diferencia entre la respuesta mitocondrial energética entre estos dos modelos, ¿no? Ok, primero, obviamente validaron que la enfermedad renal se estuviera desarrollando. Estos son los marcadores de bumicreatinina. Tenemos un episodio de insuficiencia renal aguda, es decir, aumento en los marcadores bumicreatinina entre las 48 y las 72 horas y después van a empezar a bajar. Estos son marcadores clínicos que se utilizan para la mayor parte de los diagnósticos, pero no son muy finos. Puede haber daño renal incluso cuando estos marcadores no estén aumentados. Y de hecho nosotros lo vimos. A nivel histológico ya a los 28 días tenemos procesos de inflamación y de fibrosis y el parámetro más confiable de la función renal es la tasa de filtración glomerular. Aquí les muestro la tasa de filtración glomerular a 28 días posteriores a la primera administración de ácido fólico, que en este caso fue una sola. Y vean, incluso a los 28 días tenemos disminución en la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿tenemos enfermedad renal crónica? Sí, incluso cuando bumicreatinina no están altos. No es una sorpresa, pasa en varios modelos, pero por eso también es importante entrar a la parte hemodinámica. Ahora, lo que a nosotros nos interesaba es cómo evoluciona el daño mitocondrial. Recuerden que en el complejo 1 anteriormente no teníamos desacoplamiento y que se mantenía disminuida la fosforilación oxidativa. Aquí, obviamente, el mayor daño se encuentra en el estadio agudo, que es cuando está presente el ácido fólico. Tenemos disminución del estado 3 de la capacidad del AUFOX y tenemos desacoplamiento desde los primeros estadios, ¿no? Esto se va a ver mantenido incluso en los estadios más avanzados, es decir, a 28 días. ¿Qué vemos? Vemos despolarización del potencial de membrana mitocondrial, es decir, ¿por qué estamos desacoplados? Porque se nos están fugando. ¿Qué se nos está fugando? Electrones y protones, ¿no? Tenemos un menor potencial. Ahora, ¿qué vemos? En el estado respiratorio 4, que es cuando no estamos produciendo ATP, estamos consumiendo más oxígeno, ¿no? Todo esto nos está sugiriendo entonces que hay mayor producción de especies reactivas, ¿va? Entonces, el comportamiento, si bien se asemeja, aquí tenemos igual disminución en la capacidad de la fosforilación oxidativa, que después la vamos a recuperar, no es igual a de los modelos de reducción de la masa renal. Aquí tenemos desacoplamiento desde un primer principio, ¿no? La actividad del complejo 1 se ve comprometida precisamente porque es el complejo más susceptible a especies reactivas de oxígeno. Y después se compromete también la actividad del complejo 3. Ahora, a nivel de producción, disculpen. A nivel de estrés oxidante y producción de especies reactivas, tenemos aumento en los niveles de peróxido de hidrógeno mitocondrial, en la velocidad, incluso a los 28 días, disminución en la actividad de la conitasa, que este es un buen marcador de estrés oxidante a nivel mitocondrial. Tenemos una enzima cuyo centro fierro azufre es sensible a los mitocondriales. Por lo tanto, si se ve disminuida, esto quiere decir que hubo estrés oxidante a nivel de la mitocondria. Y vean cómo disminuye y su comportamiento es muy similar a la restauración que tenemos en complejo 1 y complejo 3. Es decir, primero tenemos un daño, después se va restaurando, pero aún así, incluso a los 28 días seguimos produciendo más peróxido de hidrógeno. La actividad de las enzimas antioxidantes también sufre una pequeña recuperación y los marcadores de estrés oxidante se mantienen elevados incluso a los 28 días. Es decir, a pesar de que hay una cierta recuperación en la fosforilación oxidativa, el contexto de estrés oxidante aquí se sigue manteniendo. Tenemos más capacidad de producción de ATP, pero una mitocondria disfuncional, ¿va? Que es básicamente lo que tanto Andrea como Gisela estuvieron viendo, ¿no? Disminución en los complejos 1 y 3, disminución en el acoplamiento mitocondrial, cambios en el potencial de membrana, y ellos trabajaron con un pretratamiento con N-acetilcisteína que es bastante bueno, pero que ahorita no vamos a estar tocando, ¿va? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que aquí no hay cambios en la biogénesis mitocondrial en los primeros tiempos, ¿va? Ahora, tenemos otros modelos que son los modelos obstructivos. Eso quiere decir que el daño no es intrínseco al riñón, sino que se puede dar en los segmentos inferiores, en este caso en el uréter. Y este es otro modelo bastante interesante. En este caso se llama obstrucción unilateral del uréter.
Eso quiere decir que vamos a quitar uno de los riñones de la partida, como amarrando el ureter, de tal manera que ya no se pueda generar orina. Por lo tanto, este riñón deja de ser funcional, va a aumentar la presión hidrostática en el riñón. ¿Por qué? Porque se sigue acumulando los líquidos, y tenemos otro riñón que vamos a llamar contralateral, ¿no? Que está totalmente, en teoría, funcional. Sin embargo, les voy adelantando que este riñón va a tener un proceso de degeneración hacia la enfermedad renal, incluso cuando él no está obstruido. ¿Va? Entonces, ¿qué queríamos ver? Acá precisamente cómo cambiaba la bioenergética, tanto en el riñón contralateral y en el obstruido. ¿Qué va a pasar en el obstruido? Pues básicamente vamos a tener una disminución en la capacidad de fosforilación oxidativa, precisamente porque ya no se está filtrando y por lo tanto ya no se está reabsorbiendo. Las mitocondrias van a ser eliminadas de manera progresiva y vemos cómo disminuyen los estados respiratorios 3 y 4. El acoplamiento mitocondrial está mantenido. Eso quiere decir que las mitocondrias que quedan acá siguen funcionales, ¿no? Ok, ¿va? La capacidad de oxos obviamente está alterada y el potencial de membrana mitocondrial de estas mitocondrias sigue funcional. Ahora, ¿qué tenemos cuando alimentamos en este caso al contralateral a nivel de sustratos ligados al complejo 2, es decir, este que está acá? Este está sufriendo daños, incluso cuando no está obstruido. ¿Qué vemos? Una disminución en el potencial de membrana mitocondrial, una disminución en la capacidad de producción de ATP por el contralateral, sin una presente desacoplamiento a nivel de la mitocondria. ¿Por qué? Porque los dos están cambiando. Tanto el estado 3 está cambiando como el estado 4 están cambiando a nivel similar, ¿no? Por lo tanto, el control respiratorio no está cambiando, ¿no? Entonces, tenemos un comportamiento muy dependiente precisamente del tipo de modelo, ¿no? Aquí, ¿qué pasa con la biogénesis mitocondrial? La tenemos disminuidos, obviamente, en el obstruido. Los factores de biogénesis mitocondrial van a la baja, como los vemos con PGC1 alfa, los factores nucleares respiratorios, la masa mitocondrial está disminuyendo y tanto en el obstruido como en el contralateral vamos a tener fragmentación de la mitocondria. Esto quiere decir que el daño está pasando de un riñón al otro riñón. Y esto está asociado precisamente a la predominancia de factores inflamatorios, ¿no? Entonces, este modelo tiene un modelo de evolución bastante diferente, asociado primero a la remoción de la mitocondria, disminución en la biogénesis mitocondrial, disminuyen los factores respiratorios, pero acá vamos a terminar también la participación de los factores de remoción de la mitocondria, que no les voy a contar ahorita por cuestiones de tiempo, que es la mitofagia, ¿no? Y la predominancia de un ambiente inflamatorio y fibrótico, tanto en el obstruido como en el contralateral. Y esto está promocionado precisamente por el estrés oxidante a nivel mitocondrial, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos en términos generales? Que son cosas que coinciden en todos los modelos. Estos son 3 modelos, tenemos otros modelos como el del síndrome metabólico, pero es algo que les quiero decir de todos estos modelos, es que conforme va evolucionando hacia la insuficiencia renal crónica, vamos a tener precisamente un cambio del metabolismo. Va a haber una disminución de la capacidad de la fosforilación oxidativa, principalmente en los segmentos dependientes de la mitocondria, túbulo proximal, y un aumento de los segmentos glucolíticos, más bien un aumento en la capacidad glucolítica en los segmentos que sí lo pueden hacer, túbulo distal, ¿no? Todo esto va a estar asociado a factores proinflamatorios y de fibrosis y también a un proceso de isquemia. Ahora, ya nada más para terminar, les había dicho que precisamente la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica sufren accidentes cardiovasculares o daño a nivel cardíaco. Y esto es lo que conocemos como síndrome cardiorrenal, ¿no? Es una de las principales causas de muerte en los pacientes con insuficiencia renal y tenemos varios tipos dependiendo de dónde se origine, ¿no? En este caso vamos a tomar el origen en el riñón porque es lo que hemos estado viendo, ¿no? Puede que haya un daño agudo en el riñón y eso desarrolle daño cardíaco o puede que haya un daño crónico en el riñón y eso desarrolle daño cardíaco, ¿no? Este que es agudo en el riñón se llama síndrome cardiorrenal tipo 3 y esto se llama síndrome cardiorrenal tipo 4. Entonces, algo que era interesante es ver si estas alteraciones a nivel mitocondrial del riñón se estaban propagando a nivel cardíaco. Y acá les presento uno de los modelos que hemos hecho, que es el de síndrome cardiorrenal tipo 3, es decir, daño agudo, que lo hicieron 2 alumnitos, que fue Belén y Edgar. En este caso, desarrollamos la AKI por dosis
de ácido fólico altas, 3 dosis, lo dejamos evolucionar 7 días. ¿Por qué? Porque es el primer momento en el que empezamos a observar daño, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que efectivamente hubiera daño cardíaco, tenemos aumento en los marcadores de daño, como las troponinas, BNP, tenemos procesos inflamatorios ya a los 7 días, y el punto que me interesa ver con ustedes es que ya a partir de los 7 días posteriores a la insuficiencia renal aguda, a nivel del corazón tenemos daño mitocondrial en los sistemas de transferencia de electrones, específicamente los complejos mitocondriales, aumento en la producción de peróxido a nivel de la mitocondria y estrés oxidante. Y ya por último, para no pasarme mucho del tiempo, vean que aquí todavía no tenemos alteraciones a nivel de la vía de biogénesis mitocondrial, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar conforme nosotros vayamos evolucionando en el tiempo? Que es, por ejemplo, el modelo de daño renal agudo, el modelo de síndrome cardiorenal tipo 4, que precisamente ya vamos a empezar a ver alteraciones más marcadas en la bioenergética mitocondrial cardíaca, pero también vamos a ver ya alteraciones presentes en el corazón en la vía de biogénesis mitocondrial. Vemos disminución precisamente en los factores de biogénesis mitocondrial desde AMPK, PGC1, las sirtuinas van a la baja en términos de actividad, y algo que es muy importante, que yo no les mostré, aquí está, los niveles de NAD más NADH van disminuyendo en el corazón ya en los estadios crónicos, ¿va? Que este es el regulador maestro de las sirtuinas. Entonces, en términos generales, tenemos una desregulación. Para no hacerles el cuento más largo, ¿qué tenemos? Básicamente que hay una estrecha correlación entre el avance de la enfermedad renal con las alteraciones a nivel bioenergético y de estado redox, y que esto está muchas veces mediado por la vía de NAD+, sirtuina 1, sirtuina 3. ¿Por qué? Porque esta es la vía que se está apagando conforme vamos avanzando en los estadios de insuficiencia renal crónica. Ahora, esta vía también se empieza a apagar conforme nosotros vamos evolucionando en el tiempo a nivel cardíaco, ¿va? Entonces, uno de los blancos, que ya no les platiqué de eso, pero uno de los blancos que hemos estado tratando de activar es precisamente esta vía a partir del uso de antioxidantes o inductores de las sirtuinas, que es básicamente en lo que están trabajando ahorita varios de los alumnos, también en cómo se propaga este daño de nivel desde el riñón hasta el corazón. Y, por ejemplo, una de las estrategias que ahorita estamos utilizando a nivel clínico y a nivel de modelos experimentales es la suplementación con ribósidos de nicotinamida. ¿Por qué? Porque esto permite subir los niveles de NAD+. Si suben los niveles de NAD+, se activan las sirtuinas, como vemos acá, y no solamente eso, sino que las enzimas que consumen NAD+ bajan. Y esto ya no se los voy a contar, pero ha demostrado tener un buen efecto en restaurar la bioenergética y el estado redox a nivel renal. Y ya por último, una disculpa por el pase de tiempo, un agradecimiento a todos los colaboradores, en especial al Departamento de Fisiopatología Cardiorrenal, a la Facultad de Química con el doctor Pedraza y a otros colaboradores que nos han estado ayudando tanto en la parte de los modelos experimentales como en los estudios de micrografía e histología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta para el doctor? Hola. Hola, mi nombre es Aranza y bueno, o sea, a lo que entiendo es que han encontrado como varias estrategias para poder como recuperar lo que es la función mitocondrial, y entonces mi pregunta es, ¿cuál de ellas es como la que han considerado más, la de aumentar el NADH o activar lo que es la SIR1, o bueno, hay varias, ¿no? Por la ruta esta, pero no sé cuál es hasta ahorita la que han visto. Sí, parte de lo que hicimos es tratar de encontrar, en este caso, blancos comunes, ¿no? Porque la enfermedad renal se puede desarrollar por diferentes tipos de insultos, que pueden ser cirugías, pueden ser linfotóxicos. Ahora, algo que está o que es común de todas estas
desarrollos es precisamente las alteraciones en la bioenergética, el estado redox y la vía, ¿no? Entonces, la vía de NAD+, sirtuina, PGC1-alfa, ¿no? Entonces, básicamente las estrategias que queremos desarrollar son estrategias que nos permitan revertir estos cambios, pero no solamente en una de las vías, sino en varias. Por ejemplo, en el caso de, que esto ya no lo platiqué, pero en el caso de la suplementación con N-acetilcisteína, que la N-acetilcisteína es un buen antioxidante directo, pero también tiene otros efectos indirectos, como es la regulación, por ejemplo, de los niveles de glutationilación de la mitocondria. Entonces, la N-acetilcisteína no solamente afecta el estrés oxidante, sino que permite reactivar la vía de biogénesis mitocondrial, ¿no? Entonces, la idea aquí es utilizar antioxidantes o inductores precisamente de NAD+, pero que tengan varios blancos, no solamente uno, ¿no? Porque tenemos que atacar tanto la parte del estrés oxidante como las alteraciones en la bioenergética, como la inactivación de la biogénesis mitocondrial. Entonces, esto igual va a ir de la mano con otro tipo de esquemas de tratamiento, como la regulación de la presión arterial sistémica, ¿no? Por los inhibidores de la RAS. Pero la idea es no atacar uno solo de los caminos, porque están conectados, están intrínsecamente conectados, ¿no? Si hay alteraciones en la biogénesis mitocondrial, es porque hay alteraciones en el estado redox y hay alteraciones en la bioenergética. Entonces tenemos que encontrar fármacos que puedan regular varios de estos caminos. Muchas gracias. Y bueno, o sea, ¿se pueden como eliminar estas mitocondrias que ya no son tan funcionales? Sí, eso es otro de los puntos importantes. No les hablé del proceso de mitofagia. Usualmente las mitocondrias tienen distintos procesos de remoción de la masa mitocondrial, ya sea porque está dañada o está en exceso. Uno de los más comunes es la mitofagia. Es un proceso de autofagia dirigida precisamente a segmentos de la mitocondria. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Básicamente la mitofagia o el flujo mitofágico depende precisamente de proteínas asociadas a lípidos como LC3, ¿no? Tenemos un contexto de estrés oxidante. ¿Qué va a pasar? Que muchas de estas proteínas o los lípidos asociados a la formación del autofagosomas van a estar oxidados. Eso quiere decir que el flujo autofágico se va a inducir, pero no va a llegar al resultado final. Y lo que vemos, por ejemplo, en el modelo de nefrectomía es acumulación de mitocondrias dañadas en los cuerpos autofágicos o en el autofagolisosoma. Esto quiere decir que esas mitocondrias que se debían de estar eliminando se están acumulando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hola doctor, buenas tardes. Mi duda es, ya cuando mencionó que cuando hay daño renal los valores de BUN y creatinina no son del todo confiables y que mayoritariamente la tasa de filtración glomerular puede ser el indicador más confiable, pero ¿esto es verdad? ¿Existe un biomarcador que nos pueda detectar el daño renal más tempranamente? Ok. Este es un problema muy abundante a nivel de la clínica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una obstrucción, BUN y creatinina no van a subir. ¿Por qué? Porque otro riñón está funcionando. Pero esto no quiere decir que no haya procesos fisiopatológicos a nivel de riñón y que estos no estén avanzando. Entonces, a nivel clínico tenemos un problema. No tenemos un marcador de excelencia o por excelencia para diagnosticar el daño renal, ¿no? Muchas veces nos apoyamos a nivel de los modelos experimentales con la tasa de filtración glomerular, pero esto no lo puedes hacer en un paciente. Entonces, marcadores de daño tubular, por ejemplo, en EGAL, son de los más utilizados precisamente para tratar de elucidar si está habiendo estadios tempranos de la insuficiencia renal. Hay otros, por ejemplo, las estatinas, ¿no? Pero no tenemos un estándar de oro, ¿no? Y sobre todo a nivel clínico. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, me llamo Karen y mi duda es, consideramos que las mujeres mayores de la tercera edad y posmenopáusicas son candidatas, o bueno, más bien son un grupo vulnerable para sufrir el síndrome cardiorrenal, pero también va de la mano con la presencia de
PGC alfa. Con la disminución en PGC, con la ¿no? disminución de él. Ajá. Entonces, si nosotros pudiéramos medir como estos niveles en las personas o en las mujeres en este caso, podríamos predecir tal vez si las mujeres pueden sufrir más adelante o ser, sufrir más adelante este síndrome. Ok, sí. En el caso del daño mitocondrial es difícil monitorear precisamente que haya presencia de daño mitocondrial cuando no tienes una biopsia. Pero afortunadamente en los últimos años hemos encontrado a una serie de citocinas proinflamatorias directamente asociadas precisamente al daño mitocondrial, que no son específicas del tejido, las famosas mitocitocinas, ¿no? GDF15 y FGF21. Entonces, uno de los estudios que se están haciendo últimamente en pacientes con daño renal, ya a nivel clínico, es ver si la progresión del daño renal correlaciona precisamente con el aumento en estas citocinas proinflamatorias en torrente sanguíneo. El problema es que no son específicas del riñón, o sea, también pueden venir de otros procesos patológicos como el hígado graso. Entonces no tenemos todavía así una manera certera de diagnosticarlo. De hecho, eso es una de las grandes problemáticas con la insuficiencia renal crónica, que muchas veces es silenciosa hasta que ya la tenemos en estadio 3, estadio 4, estadio 5. Bueno, muchas gracias. Hola, un poco de la mano de la pregunta anterior, ¿cómo es entonces esta comunicación de que si está presente el daño renal, correlaciona con el daño cardíaco? Yo me imagino principalmente en la hemodinamia, ¿no? Pero ya hablando un poco más hacia molecular, ¿qué propuestas hay de esta comunicación que vaya independientemente a otro órgano, principalmente a corazón? Esto es algo muy bonito porque el daño mitocondrial a nivel cardíaco muchas veces aparece antes de alteraciones en la hemodinámica sistémica, ¿no? La presión arterial sistémica todavía no ha aumentado y ya tenemos daño mitocondrial. Entonces, ¿quiénes son los jugadores en la expansión del daño? Una serie de moléculas que ya no les hablé de ellas, pero que conocemos como mediadores cardiorrenales. Ahí entran, por ejemplo, las toxinas urémicas, que son producidas a partir del daño en el riñón, liberadas a torrente sanguíneo y que disparan procesos inflamatorios que afectan a la mitocondria a nivel del corazón. Pero también tenemos algo muy bonito, que es la generación de vesículas extracelulares. Sabemos que cuando la mitocondria se daña, compartimentaliza ciertos proteínas o lípidos dañados de la mitocondria y los expulsa de la célula a partir de exosomas, por ejemplo, ¿no? Estos exosomas pueden migrar por el torrente sanguíneo y llegar a la célula blanco, por ejemplo la célula cardíaca, y entonces inducir reprogramación metabólica y disfunción mitocondrial, que es lo que está estudiando ahorita uno de nuestros alumnos, Emilio Sánchez, ¿no? Es un poquito complicado porque tenemos que aislar los exosomas o los mediadores cardiorrenales y después aplicárselos, ¿no? A ratas sanas, que ahorita estamos más bien con un linaje celular cardíaco, ¿no? Pero ahí tenemos varios mediadores, ¿no? Dos de los más importantes, toxinas urémicas, citocinas proinflamatorias y vesículas extracelulares. Pues muchas gracias, doctor. Agradezco su presentación, también el hecho de que hoy nos haya acompañado y sobre todo le doy las gracias a todos los jóvenes que hoy día asistieron a este seminario. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.